En este contenido de ampliación lo que vamos a hacer es un repaso bastante somero, bastante grosso modo, sobre los microorganismos. De origen animal o vegetal, sólidos, semisólidos, líquidos o semilíquidos, todos los alimentos se alteran más o menos rápidamente. Durante el envejecimiento de los alimentos son diversas las modificaciones o deterioros que sufren, como muestra esta figura que tenemos aquí debajo. Esas modificaciones alimentarias no son siempre contaminaciones, son lo que llamamos alteraciones alimentarias o modificaciones alimentarias. Desde el punto de vista organoléptico, de color, olor, sabor y textura, ya hemos dicho antes en la explicación anterior, cuando hablábamos de glosario, que por ejemplo una oxidación de las grasas, oxidación lipídica o enranciamiento cambia el sabor, la textura e incluso el olor de los alimentos, pero no es en sí una contaminación. También esas modificaciones acarrean un deterioro en el valor nutricional, la desecación, la pérdida de vitaminas y sales minerales que van anexas a la pérdida de agua, hace que el alimento pierda sus características nutricionales. Por ejemplo, cuando hay una deshidratación de una hortaliza en la cámara u otros efectos parecidos. Deterioro de las cualidades sanitarias, pues como hemos dicho, el enranciamiento, el desarrollo de microorganismos patógenos, la aparición de compuestos tóxicos, esas modificaciones alimentarias ya son de por sí una contaminación muchas veces. Por ejemplo, si aparecen microorganismos patógenos, pues esos microorganismos, aparte de modificar el alimento a efectos físicos que lo pueden hacer, por ejemplo los mohos y las levaduras, que salen esa especie de pelusa a su alrededor o en la parte superior, aparte pueden acarrear una serie de problemas nutricionales y sobre todo problemas diríamos de contaminación, de salubre. Aquí nos habla de una actividad que nombra los microorganismos que además de las bacterias pueden alterar o modificar los alimentos, como ya hemos dicho antes, pues virus, levaduras, mohos, aparte de las bacterias. Para saber más, los alimentos se vuelven inapropiados para ser consumidos si no se aplican ciertas precauciones para ralentizar o parar rápidamente el desarrollo de los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos son aquellos que generan enfermedades, que generan patologías. No todos los microorganismos son patógenos. Por ejemplo, hay bacterias, como por ejemplo el Streptococcus thermophilus, que son necesarias para la generación del yogur. Pues no es un microorganismo patógeno por definición, sino que el humano lo ha utilizado desde hace siglos para generar yogur. Pues para evitar que esos alimentos se vuelvan inapropiados durante más tiempo, lo que se hace es ralentizar con los sistemas de conservación que luego los iremos viendo uno a uno. A ver, nociones básicas sobre microorganismos que intervienen en la alteración de los alimentos. Hay que conocer los principios básicos de microbiología porque es fundamental para entender lo que representa en realidad la higiene alimentaria y dentro de esta la conservación y envasado de alimentos. Todo este contenido ya lo habéis visto o lo estaréis viendo en gestión de la calidad y de la seguridad de higiene alimentaria. Pero aún así, pues no está de más repasar para contextualizar antes de ir método de conservación por método de conservación. Los microorganismos son criaturas vivientes tan pequeñas que solo pueden ser vistas a través de un microscopio, no son visibles al ojo humano. Como cualquier otro ser vivo, los gérmenes comen, producen desperdicios y se multiplican, se desarrollan. Algunos de ellos son inofensivos, otros son beneficiosos y otros son muy peligrosos. Inofensivo es lo que llamamos flora saprofita. Otros beneficiosos, como por ejemplo he comentado antes, el que se hace cargo de la transformación de la leche en yogur, y otros muy peligrosos o peligrosos, como puede ser por ejemplo la Escherichia coli, o como puede ser por ejemplo la Salmonella typhi, o como puede ser por ejemplo el Clostridium botulinum, que provoca el botulismo. Los microorganismos pueden provocar el deterioro de la comida e incluso enfermedades debido al mal estado de esta. Por un lado tenemos, diríamos, la transformación, la modificación menos grave, que sería una alteración, pues puede ser la podredumbre, la deshidratación, el enranciamiento, el enmohecimiento. Y por otro lado tenemos aquellas que sí que son contaminaciones alimentarias, que ya las habéis visto o las estaréis viendo en gestión de la calidad y seguridad de higiene.
Los microorganismos o microbios se suelen causar el deterioro de los alimentos, como son las bacterias, la levadura, los mohos, los virus, siendo los primeros los que producen contaminaciones alimentarias en mayor número. Las bacterias, diríamos que son el recuento, se llevan la palma en ese tipo de contaminaciones alimentarias, intoxicaciones, toxinfecciones e infecciones. También hay que decir una cosa que es muy importante, es que, por ejemplo, el elemento que más contaminante es, que es un vector de contaminación más elevado a nivel alimentario, es el agua, que lo tenemos un poco descartado, pero el agua no potable es aquel que contamina en mayor grado y a mayor número de personas, aumentando su morbilidad y su mortalidad en mayor número que, por ejemplo, las bacterias en los alimentos. Si hablamos de bacterias, son muchas las bacterias, las formas que pueden presentar las bacterias dependiendo de su tipología. Pueden ser redondas, con forma de vara, con forma espiral, con forma de corona. Aquí tenéis una imagen, la imagen 4.1, donde tenéis bacterias vistas al microscopio desde la perspectiva de bacterias de tipología redonda, en forma de varas y arracimadas. Bueno, esta actividad dice que busques el nombre de una bacteria causante de contaminación alimentaria por cada una de las formas morfológicas de la imagen. Pues si tenéis curiosidad, la hacéis, ¿vale? La mayoría de las bacterias son inocuas para los seres humanos y algunas incluso pueden ser aprovechables para la elaboración de ciertas especialidades, como por ejemplo, ya he dicho anteriormente, el yogur o algunos tipos de quesos fermentados, como puede ser el queso azul, queso roquefort, queso cabrales, gorgonzola, stilton, queso cántabro picón veges tresviso, que sin la adición de Penicillium roqueforti, por ejemplo, no serían posibles. Se reproducen mediante mitosis o división simétrica. Eso quiere decir que la división de las células avanza muy deprisa. Es lo que llamamos una reproducción exponencial, de 1 a 4 divisiones por hora, cuando en el medio en el que se alojan disponen de una buena alimentación y una temperatura similar al valor corporal entre 35, 38 y 39 grados. Este concepto se conoce como fisión binaria. Básicamente la fisión binaria sería que de una, al dividirse en dos y dividir también su carga genética, su ADN, ARN, esos dos en el tiempo se conformarán en 4, esos 4 en 8, esos 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, siempre y cuando haya unas condiciones de desarrollo favorables, que en general para todos los microorganismos son las 4 siguientes. Necesita humedad, necesita temperatura, necesita tiempo y necesita alimento. Si veis, la presencia de oxígeno o no es determinante para el desarrollo microbiológico. Simplemente estas 4. Temperatura, tiempo, alimento y humedad. Suponiendo una duplicación de número de cada 15 minutos, podrían crear 1 millón de bacterias en aproximadamente 5 horas, partiendo de una única bacteria. Lo que hay que intentar, mediante la aplicación de los sistemas de conservación, es que esas multiplicaciones no se den a cabo, mediante la aplicación de los distintos métodos que restan alguno o varios de las condicionantes básicos de desarrollo microbiano: temperatura, tiempo, alimento y humedad. Además de después la cocción, en el caso de que lo lleve, porque esa cocción lo que hará será matar básicamente las bacterias o los microorganismos, porque la mayoría de ellos no viven en temperaturas superiores a 65 grados. Por eso 65 grados es la temperatura higiénica que se aplica para muchísimas cosas en la cocina, sobre todo para el punto de regeneración, para el punto de cocción, etcétera. Llegar a 65 grados y mantenerse durante un tiempo en esa temperatura. Además del suficiente tiempo, la provisión de alimentos y la temperatura favorable, estos microorganismos también necesitan un ambiente húmedo para su crecimiento, como he dicho anteriormente. Algunas de las bacterias necesitan oxígeno para su desarrollo, son las que conocemos como bacterias anaerobias. En cambio, otras, como las anaerobias, no necesitan ese oxígeno o ese ambiente aireado para vivir. Los diversos tipos de bacterias se diferencian en sus requerimientos y necesidades alimenticias. Los alimentos secos, como por ejemplo el azúcar, la harina, el arroz, las legumbres y las pastas, no tienen suficiente humedad para que se dé la multiplicación microbiana, y lo que se da en todo caso es una alteración por la infestación de parásitos o de otro tipo de elementos que no son microorganismos. ¿Por qué? Porque sí que tienen humedad ambiente, estos parásitos, y pueden vivir, pero no lo podrían hacer de la manera las bacterias.
Los alimentos ácidos como cítricos y elaboraciones preparadas con algún tipo de ingrediente que aporta acidez son los menos preferidos por las bacterias. Aunque hay algunas bacterias que son específicas de alimentos ácidos, la mayoría de ellas no aguantan bien la acidez. La acidez no es en sí bactericida, pero sí que es bacteriostática. Hay una ralentización del desarrollo microbiano, pero no mueren. Es como el frío. El frío no hace que las bacterias mueran, sino el frío lo que hace es que las bacterias se aletarguen, que dejen de reproducirse. La acidez sí que tiene un efecto un pelín mayor que el frío. No solo hay un aletargamiento, sino además hay una muerte de aquellas que son más débiles, más jóvenes o más mayores. Pero no hay una capacidad de desarrollo, diríamos, exponencial. Sí que es cierto que se desarrollan otro tipo de microorganismos, como son levaduras y mohos, en los elementos que son ácidos, como por ejemplo pues una leche de tigre de un tartar, o en un carpaccio, o en un limón incluso. Los mohos y las levaduras ahí viven mejor, porque hay bastante humedad. La mayor parte de las bacterias prefieren alimentos básicos o alcalinos para su desarrollo, como la leche y los productos lácteos, huevos, aves, carnes de abasto, pescados, grasas, cremas grasas, salsas. Esto es lo que llamamos alimentos de alto riesgo. Son aquellos que son más propensos y que son les gusta más a este tipo de microorganismos para desarrollarse, para multiplicarse, sobre todo bacterias. Para saber más, los ejemplos de bacterias aerobias con efectos patógenos más incidentes en el humano, la Salmonella y el Escherichia coli. El ejemplo de bacterias anaerobias más peligrosos, que incluso puede causar la muerte, es lo que llamamos Clostridium botulinum, que provoca la enfermedad que llamamos botulismo. Las bacterias que se desarrollan adecuadamente en un medio ácido se denominan acidófilas, mientras que lo hacen en un medio salino se denominan halófilas. Son dos tipos de bacterias que son específicas de un ambiente determinado. Acidófilas para los ambientes ácidos, halófilas para los ambientes salinos. En cuanto a los mohos son una forma de vida de los hongos que poseen la peculiaridad de desarrollarse en colonias. Los mohos siempre están en colonias, que es lo que vemos, esa especie de vellosidad verdosa, grisácea, que se coloniza algún tipo de alimentos, sobre todo húmedos o en ambiente húmedo. Los hongos a la vez se desarrollan, los mohos, se desarrollan en hongos y en setas lo que llamamos en el mundo fungi alimentario, no en el microorganismo, que tiene mucha relación, pero no tiene la misma repercusión ni el mismo canal informativo. Están formados por varias células que requieren oxígeno y mucha humedad para su crecimiento. Según se van desarrollando, su crecimiento se parece al de las telas de araña. Presentan un entramado de finos hilos junto con una sustancia harinosa fácilmente visible que desprende un desagradable olor y sabor a enmohecido. Algunos mohos causan problemas y alteraciones alimentarias como los de color verde, que aparecen durante el envejecimiento de naranjas y otros cítricos. Los mohos pueden crecer en prácticamente todos los alimentos, tanto en los dulces como en los ácidos y amargos, incluso también en alimentos secos si se observa su presencia a simple vista. ¿Por qué? Porque viven de la humedad que hay a su alrededor, no únicamente de la humedad que tenga el propio alimento. Algunos se inoculan intencionadamente en los alimentos con el fin de darles un sabor especial. Pues ya lo he explicado anteriormente, lo he explicado con el tema de las bacterias, porque es una especie de cóctel que se introduce de bacterias, sobre todo moho, y en este caso es para el Cabrales, para el Stilton, para el Roquefort. Hablamos de los mohos Penicillium digitatum y Penicillium roqueforti, Penicillium roqueforti, que se inocula dentro del queso en el proceso de maduración o afinado en las cavas. Además de recoger ese mismo moho que está en las propias cavas naturales de maduración o de afinado del queso, se inocula mediante la inyección dentro de las piezas de queso de este Penicillium roqueforti, para el desarrollo, como veis aquí, de este color verdoso, grisáceo, marronáceo, ese aspecto, lo que llamamos de pasta enmohecida. Cuando lo clasificamos este queso se llama queso blando de pasta enmohecida. ¿Por qué? Porque se le incorpora esos mohos que dan esas tonalidades azules y sus sabores, colores y olores característicos y muy singulares, que o te gustan mucho o no te gustan nada.
Luego tenemos en la imagen B una naranja que por el paso del tiempo se ha podrido y se ha colonizado por mohos verdes, en este caso de la familia Digitatum, Penicillium digitatum. Luego la imagen al microscopio, en la figura A, de una colonia de moho del pan, del Rhizomas specium, ¿vale? Lo tenéis aquí en la imagen A. La mayoría de los hongos se reproducen mediante la formación de esporas ligeras de peso que se pueden encontrar en cualquier parte, particularmente en el suelo y en la tierra, que se transportan por el aire, por los insectos, por los animales y por las personas, germinando donde tienen condiciones óptimas de desarrollo. Esto, si lo llevamos, por ejemplo, a la cultura de micológica, la cultura de las setas, es lo que nos dicen siempre que tenemos que hacer cuando recolectamos setas en el monte, que es colocarlas hacia abajo el sombrero, apoyadas de lado y en una cesta o a un elemento que no sea, diríamos, estanco, sino que se pueda, que haya, que pase el aire, que pase los elementos para que conforme vamos caminando por el movimiento vayan cayendo las esporas que tiene la propia seta, que no deja de ser un hongo, y que vayan diríamos esporizando el terreno y que en lo sucesivo del tiempo se pueda desarrollar otro tipo de setas. Ese tipo de setas, pero en otros lugares me refiero. O sea, nuestra función, aparte de recolectar setas, también sería la de ir germinando, ir esporulizando el terreno para que no deje de haber nunca ese tipo de productos que tan apreciados son. Ciertos mohos segregan una de las toxinas más venenosas y letales llamadas las aflatoxinas, que pueden producir peligrosas malformaciones hepáticas. Una aflatoxina lo que hace es que en el hígado hay una malformación, luego hay una disfunción hepática que puede generar incluso, pues bueno, que nos tengan que cortar un trozo de hígado o incluso fallos hepáticos considerables. La formación de mohos se pueden prevenir mediante el control de las condiciones de almacenamiento y evitando que los alimentos se guarden durante largos periodos de tiempo en el almacén, en el economato o en refrigeración. Es decir, que nuestros alimentos tienen que estar en continua rotación. Esto lo habréis visto o lo veréis en el módulo de control de aprovisionamiento de materias primas, en el que tenemos que aplicar siempre el método FIFO o PEPS, entre otras cosas, para dar salida a los alimentos más antiguos y aquellos que están más cerca de que llegue su punto de enmohecimiento o su punto de obsolescencia. Tanto los mohos como sus esporas se destruyen con los mismos métodos que se utilizan para la eliminación bacteriana, que básicamente la eliminación bacteriana se produce cuando se aplica a temperaturas superiores a 65 grados o en algunas anaerobias, como en el caso, por ejemplo, del Clostridium botulinum. Aparte de esa aplicación de temperatura, se aplica presión mediante ozono, que es lo que hacen, por ejemplo, en las conservas, tanto en latas como en botes de vidrio. Se aplica lo que llamamos cocción botulínica para matar a las bacterias, este tipo de bacterias que sí que resisten altas temperaturas y más en un ambiente anaeróbico, y ahí lo que se hace es aumentar las temperaturas de aplicación y aparte incorporar presión para que de alguna manera, aunque sea un poco bruto decirlo, revienten. Luego tenemos las levaduras, que son organismos muy similares a los mohos. También tienen esporas y son unicelulares igualmente, como el resto de microorganismos, solo tienen una célula. En cambio, los macroorganismos tienen más de una célula, son lo que llamamos pluricelulares, que absorben comida y humedad y se multiplican mediante la germinación de las esporas. Aquí hablamos de las levaduras que se aplican tanto a efectos positivos como a efectos negativos. Aquellas, por ejemplo, que fermentan el pan, la cerveza o el vino, y aquellas que pues contaminan, por ejemplo, los fondos de cocina cuando los dejamos mal conservados, o algún tipo de estofado o algo así, que llamamos que ese elemento se ha fermentado. Esa fermentación la provocan este tipo de microorganismos que son las levaduras. No todos los hongos son levaduras y tienen capacidades fermentativas. Los mohos no tienen capacidades fermentativas, aunque sean hongos. Las levaduras sí que lo tienen, tienen esa capacidad de colonizar el espacio, absorber sobre todo el azúcar que hay o la glucosa que hay en el ambiente y multiplicarse y diríamos excretar sobre todo gas, sobre todo en forma de CO2, alcohol y molécula de agua.
Siempre que las levaduras se combinan en un medio con temperatura cálida, aire, humedad y sustrato azucarado, glucosa por ejemplo, o azúcar azucarero, o elementos azucarados básicos de los alimentos, como en un estofado sus hortalizas, o como en un fondo la bresa, pues ellas se multiplican y crecen, obteniéndose como resultado de esta reacción alcohol y gas carbónico en forma de CO2, entre otros compuestos como puede ser una molécula de agua. ¿Qué ocurre? Que este alimento se ha alterado porque está fermentado y ya no se puede utilizar. Es maloliente, tiene mal sabor y aparte tiene una colonización absoluta de levaduras que pueden ser incluso tóxicas y venenosas para nuestro organismo. Desde el punto de vista favorable, que es la otra perspectiva de la levadura es importante en los procesos de fermentación básica, lo que llamamos levaduras fermentativas, ya que sin ellas estos procesos no existirían. Los procesos de vinificación, de fermentación de la cerveza o la fermentación del pan y de todos los productos de panadería y bollería no se puede producir sin la presencia de uno de los tipos de levadura, que es la más fermentativa, la que más se utiliza, que es la que llamamos Saccharomyces cerevisiae, que tenéis la imagen aquí. Esta es la levadura de Saccharomyces cerevisiae que está empezando a hacer el procedimiento de mitosis. Desde una vertiente alimentaria perjudicial, cuando las levaduras se mantienen en contacto con los alimentos, los colonizan, reproduciéndose en ellos y deteriorándolos. Este deterioro se identifica rápidamente, ya que el alimento o elaboración, por ejemplo un fondo de cocina, un fumet, un breseado, un estofado, un ragut, presenta un fuerte olor a alcohol y unas burbujas claramente visibles que burbujean sin necesidad de tener la fuente de calor en la base, es decir, que está hirviendo, está fermentando, hay un efecto de ebullición sin estar sobre el fuego. Por eso la importancia de, nada más terminar este tipo de elaboraciones, aplicarle temperatura fría y bien cubiertos para que no haya una colonización de levaduras y para que no haya una fermentación, porque en frío no hay capacidad fermentativa tanta. La capacidad fermentativa se da a las temperaturas cercanas a los 28-32 grados. Si tú bajas de 5 grados y de manera rápida, cuanto más rápida mejor, esa capacidad fermentativa desaparece y después, como los fondos y los estofados tienes que volverlos a levantar, pues si hubiera algún tipo leve de fermentación, esa fermentación desaparecería. En el caso de que fuera leve, si fuera una fermentación importante, pues habría que desechar ese producto. Aunque algunas levaduras pueden causar infecciones cutáneas, por lo general la presencia es inocua para los seres humanos, destruyéndose por medio de temperaturas elevadas, siempre y cuando se apliquen temperaturas elevadas. Si no, aparte de las infecciones cutáneas, puedes tener también problemas intestinales. Y para finalizar este repaso rápido, tenemos los virus. Los virus no son organismos, no son microorganismos independientes, es decir, ellos mismos no tienen la capacidad fisiológica básica de cualquier ser vivo, que es la de nacer, excretar, reproducirse y morir, sino que los virus lo que hacen es parasitar otros elementos, como pueden ser bacterias, como pueden ser células, y lo que hacen es introducir su paquete genético en esas bacterias, y las bacterias, cuando se reproducen mediante la reproducción, la fisión binaria o la mitosis, lo que hacen es, en lugar de reproducir su propio paquete genético, reproducen el paquete genético del virus que ha parasitado esa bacteria. Leo. Necesitan invadir el aparato genético de otras células para poder reproducirse, por lo que no pueden desarrollarse en los alimentos a no ser que estos, a su vez, estén colonizados por células de bacterias, de mohos o de levaduras. Es cierto, es decir, el virus no está directamente en el alimento, a no ser que haya bacterias ya en el alimento y que el virus haya atacado esas bacterias con anterioridad o las ataque estando las bacterias dentro del alimento. No obstante, pueden contaminar alimentos al transmitirse por contacto entre unos manipuladores u otros, o mediante el agua contaminada por medio del virus de la hepatitis B, que aquí en la imagen 4.4 tenéis una vista de una colonia, una vista al microscopio de una colonia de virus de hepatitis B. Pues como he dicho con anterioridad, el agua contaminada por virus, en este caso por el virus de la hepatitis B y por otros virus, es la manera de vectorizar la contaminación vírica más importante de origen alimentario. Es el agua, es el alimento más propenso y que más morbilidad y mortalidad ejerce sobre los alimentos.